Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales. Y hoy tenemos con nosotros a Francisco Camps. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí. Teníamos pendiente esta entrevista y la verdad es que hay muchos temas que tocar. Pero me gustaría, la primera pregunta es, ¿frente a cuántos jueces ha estado Francisco Camps? Pues entre jueces, magistrados y jurados, porque el primero de los juicios fue con jurado popular, 100 personas en calidad de juez, de magistrado o de jurado han estado escuchando mis opiniones, mis aseveraciones, mis reflexiones, mis verdades, y todos ellos, en su suma, me han dado la razón. ¿Cuántos juicios has tenido? 10. 10. Sí. No no en el juicio completo, algunos en la fase de instrucción o incluso en la fase de pase a juicio oral recurrido y sobreseído, pero sí, 100, en este caso 10 instrucciones dirigidas en la totalidad de las propias instrucciones hasta algunos días culminar con juicio oral y recursos posteriores, los 100 jueces, jurados y magistrados que te he dicho. Pero no fue hasta el año pasado cuando acabó, digamos, tu calvario judicial. Efectivamente, hasta el 29 de mayo, que es cuando supe de la absolución de la 10ª de las causas por la Audiencia Nacional. Inocente. Inocente. Completamente inocente. Completamente inocente. Exactamente las mismas palabras que dije el día que dimití. Dimito inocente, completamente inocente. Y dimití por el primero de las primeras de las causas. Y bueno, en fin, me alegra mucho que expreses de la misma manera que yo dije hace ya pues 14 años esa expresión, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo? Porque claro, yo recuerdo, siendo de Valencia, cuando empezó, digamos, el escándalo, los trajes, la trama Gürtel. O sea, ¿tú cuándo empiezas a sentir que, bueno, van a por ti? No, o sea, que vas a empezar todo este calvario judicial o ni siquiera eres consciente de ello. Sí. Yo soy consciente que está pasando algo en el momento en el que de repente empiezan a aparecer, primero las primeras actuaciones del juez Garzón, que ya no es juez, fue condenado precisamente por la instrucción que hizo de esta causa. Y sobre todo cuando de repente el periódico del País aparece nada más y nada menos que los hipotéticos regalos, ¿no? Unos trajes de Milano que nunca existieron y una cantidad de dinero exorbitante, fue una cosa tremenda. Entonces pensé, y hablé con Rajoy y hablé con Cospedal y les dije, esto a mí me parece que tiene un mal color de cara. No puede ser que de repente se estén preocupando por esto que, además de ser falso, es una tontería. Esto tiene un proyecto claro, que es acabar con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que en definitiva es acabar con el Partido Popular de España, porque los dos pilares sobre los que se sustentaba el Partido Popular en aquel momento básicamente era la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, gobiernos del Partido Popular por mayoría absoluta, cuando estábamos en la oposición en aquel momento a nivel nacional. Entonces, esto no tiene sentido, que por un presidente de comunidad autónoma, de repente el periódico de referencia de la izquierda española, alineado completamente con Rubalcaba, con Garzón, con Conde Pumpido, por cierto, que era el fiscal general del Estado en aquel momento, con Zapatero, en fin, todo ese grupo de gente, no tiene sentido que de repente aparezca esto en la portada del periódico. Y efectivamente así fue. Pero, o sea, tú, digamos, ¿te enteraste por la prensa? ¿O a ti te llegaba...? Siempre me he enterado por la prensa de todo. Pero esto De cómo todo. puede ser. Bueno, sí, de todo. Hasta de mi absolución me enteré por la prensa. Me enteré porque un amigo mío me llamó desde el AVE, llegando aquí a Madrid, diciéndome que en ese momento un periódico de Valencia acababa de dar la noticia que me habían absuelto. Sí, todo ha sido por la prensa. Y no solo me he enterado por la prensa, digamos, de los autos, de las providencias o de las sentencias. Me he enterado por la prensa de cosas que luego iban a suceder como así sucedían. Por ejemplo, El País, en muchas ocasiones, anunciaba que iba a ser imputado con a lo mejor 15, 20 o 30 días de antelación. Sí, muy duro, ha sido muy duro todo porque además la angustia, que la paradoja es que cuando lees en un periódico que vas a ser imputado de un proceso que o está en marcha o no está ni en marcha, hay una angustia vital tremenda hasta que se produce el hecho. Y aquí te digo que lo paradójico es que de repente descansaba. Cuando me imputaban, sabiendo que la prensa ya decía que me iban a imputar, descansaba porque ya sabía exactamente cuál era la imputación y sobre qué hipotéticos hechos se producía la misma. Cuando me llegaba la petición de citación por parte de un juez de instrucción correspondiente, ya acudí allí y ya sabía de qué se me estaba acusando. Y me daba cuenta, pues, que una vez más eran de cosas que no tenían ningún tipo de sentido común, ni de
apoyatura en la realidad ni en la veracidad de las causas, ¿no? Pero sí, esto es tremendo. Es la angustia vital, personal, familiar, la de amigos, no tiene mesura. No hay capacidad alguna de poder yo transmitir lo que significa estar esperando de manera además pública y notoria, porque en mi caso es público y notorio todo lo que me ocurría, lo que tenía que venir, porque ya me anunciaba la prensa que iba a ocurrir. O sea, digamos, cuando te imputaban, descansabas en el sentido de decir, bueno, ya lo que... Ya sé lo que es. De hecho, por ejemplo, algunos amigos importantes, o por ejemplo los lugares donde tenía algún tipo de relación profesional, ya les decía que en la prensa había salido que iba a ocurrir a lo mejor algo así, y que como por desgracia la experiencia mía es que lo que decía la prensa luego era así, pues que se esperase en cualquier circunstancia. Y siempre me decían lo mismo, confiamos en ti, no tienes ningún problema, y bueno, pues... ¿Esto empezó en el 14? No, esto empezó en el año 9. ¿En 2009? Sí, febrero del año 9. Es cuando, digamos... Estamos en... 25 ya, o sea, casi... En abril del año 25. Sí. Pero, o sea, esto, cuando empieza, es por unas portadas en los periódicos. Bueno, primero hay una instrucción que se conoce y unas acciones judiciales, pero lo mío en concreto la ha portado un periódico, sí. Sí, la ha portado un periódico. Ahí es donde me entero yo. Me llamó el director por la noche previa y me dijo, oye, mira, esto se va a publicar en el periódico a nivel nacional. Le dije, es mentira. Me dijo, ya, pero se va a publicar. Le dije, pues por favor te pido que hagas lo imposible por intentar decirle a tus jefes de Madrid, porque antes había una edición del País en la Comunidad Valenciana y me llamó el director. Y le dije, diles que es mentira, que eso no es verdad, que es absurdo, que no tiene sentido. Y me dijo, ya, pero es que ellos tienen la causa, por cierto, ellos tienen la causa y es por lo que te van a imputar en un plazo de tiempo no muy largo. Y a partir de ahí arranca todo un proceso en el que tú vas encadenando... Bueno, primero, ¿cuántas portadas te dedicó el diario El País? Solo para este asunto del primero de todos, porque luego tenía muchas más causas. Según un libro publicado por Arcadia Espada llamado Un buen tío, o sea que está analizado, digamos, científicamente por alguien que ha estado preocupado por esta cuestión y que ha analizado cada una de las portadas, 169. 169 portadas. De este asunto, del primero de todos ellos. ¿Ese de los trajes? Exacto. ¿Pero esto qué era? ¿Que te habían regalado unos trajes? Eso decían, sí. Y esto no es cierto. Bueno, no solo no es cierto, sino que además obviamente se demostró que no era cierto. Pero es una prueba diabólica, ¿no? Porque al final es tan menor el asunto, es tan fuera de todo tono, es tan absurdo que va ganando una suerte de consistencia porque están reiteradamente hablando sobre el asunto este, ¿no? Digo desde el punto de vista político y tal. Pese a todo, nuestros conciudadanos, los valencianos, los españoles también, perfil, los valencianos, que en este caso eran los que con su voto decidían si estaban o no de acuerdo con la persona que se presentaba en las elecciones, 2 años después, año 11, me dieron la mayoría absoluta en número de diputados que jamás ha obtenido ningún candidato en la Comunidad Valenciana. O sea que la gente no se lo creyó nunca, jamás. Esto fue en el 11. Las elecciones fueron en el 11 y todo el lío empezó ya en el 9. ¿Y luego tú dimites en él? En el 11, porque me abren juicio oral. O sea, ganas las elecciones con esa mayoría absoluta y ese mismo año... No, ese mismo año no, 6 semanas después. Un mes después de prácticamente de las elecciones. No, prácticamente no. 6 semanas después. 6 semanas después, dimites. Sí, dimito. Y lo dejo todo. Dimito de presidente de la Generalitat y dimito de presidente del Partido Popular, de la Comunidad Valenciana, para no hacer daño a mi partido. Porque esta condena no conllevaba inhabilitación para cargo público. El delito era tan menor, digamos, de haberse cometido. De haber sido condenado. De haber sido condenado. Que yo podía haber continuado siendo presidente de haber sido condenado. Pero decidí que no, que quería defenderme sin el aparato ni la estructura de presidente de la Generalitat, que yo no quería llevar al presidente de la Generalitat al banquillo, que amo tanto la institución y a mi tierra, que no se lo merece, pese al dolor que significaba para mí, después del apoyo de mis conciudadanos, abandonar la presidencia de la Generalitat. Y además, 3-4 meses después, estamos hablando del mes de julio, por lo tanto el mes 7, y el mes de noviembre, el mes 11, 4 meses después había elecciones generales.
Y yo dije, no van a utilizarme a mí los socialistas para que mi partido no gane las elecciones a nivel nacional. No lo van a consentir, no lo voy a consentir, no lo van a conseguir. Y así fue, por eso me fui también. Para que no utilizara en la campaña electoral del Partido Popular, en las elecciones de noviembre del 11, con Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno, no utilizasen mi circunstancia, como para decir, miren ustedes cómo son los del PP y tal. No, yo dimito para que mi dimisión también sirva para que mi partido gane las elecciones en noviembre de este año. Hablas del Partido Popular, ¿sentiste apoyo del Partido Popular? El caso de Rita Barberá también es un caso Sí, particular. yo distingo claramente entre el partido y los dirigentes de cada momento, que es distinto. Yo soy un hombre del partido de toda la vida, soy desde el año 82 militante del partido. Entonces yo distingo mucho entre el partido y los dirigentes. Hay dirigentes que están a la altura y dirigentes, desde mi punto de vista, el mío, otros a lo mejor pensar distinto, ¿no? Que no han estado a la altura, desde luego. Pero el partido sí, el partido, la gente del PP en Madrid, en Sevilla, en Pontevedra, en todas partes, en Valencia, Alicante, Castellón, siempre me he estado apoyando, siempre. El partido siempre. Pero Alcaldes, concejales. Los dirigentes, ¿no? Algunos dirigentes muy importantes no estuvieron, creo yo, a la altura de las circunstancias, del dolor personal que significa ser acusado de cosas que primero no se han cometido nunca y en segundo lugar que lo que intentan es denostar la imagen personal y pública de cualquier persona, igual político como yo, dedicado a defender los principios sobre los que se basa el proyecto político al que pertenezco, pues creo que político como yo y tantísimos otros políticos, que también fueron injustamente acusados de cualquier cosa, sentirse abandonados pues es muy duro. ¿Sí? Los dirigentes nacionales, o sea, tu dimisión, supongo que cuando comienza ese juicio oral, tú planteas, o sea, sabiendo, claro, porque esto es quizás difícil para el que nos esté escuchando entender, se te está acusando de algo que tú sabes 100% que es mentira. Y a pesar de todo... No solo sé que es mentira, sé que es un instrumento político para hacerle daño al partido. Porque una cosa es que sea mentira, que lo es, y otra cosa además que sea un instrumento de ataque político para destruirme a mí como persona, para destruir el proyecto político que representa la Comunidad Valenciana y para hacer todo lo posible para que mi partido no gane las elecciones generales. O sea que hay una doble condición que es importante valorar cuando se está hablando de algo como que lo que me ocurrió a mí, ¿no? Que no se está hablando de una cuestión que es mentira, porque cuando alguien te acusa de algo y es mentira, es un horror. Pero cuando alguien te acusa de algo que es mentira, pero sabes que además tiene como instrumento una intención que va mucho más allá de ti, pero que necesita destrozarte personalmente a ti para que esa intención que está por encima de ti se consiga, es mucho más duro todavía. Y eso es lo que ocurre en mi caso. Sí, la presión es todavía mayor, si cabe. La presión es mayor, el dolor es mayor, la sensación de injusticia se multiplica por mucho. Y los dirigentes nacionales, en ese momento estaba Mariano Rajoy, comentabas, ¿te apoyan o cuando, o sea, tú dimites porque dices, oye, mira... No, la dimisión fue una cuestión puramente unilateral. Eso fue una decisión. ¿Qué te decían los dirigentes nacionales? Bueno, que hiciese lo que creéis oportuno. Yo lo valoraba con ellos y desde el principio, desde que empezó todo el lío yo hablaba con ellos, con el presidente, con la secretaria general, fundamentalmente, claro. Y hablaba y veíamos las perspectivas, lo que podía ocurrir. Siempre salían en defensa mía en aquellos tiempos, en el 9, en el 10, en la campaña del 11 vinimos a Valencia. Se hizo un mitin extraordinario, de nuevo, en la Plaza de Toros, a reventar de personas extraordinarias apoyando el proyecto político del PP y apoyando lo que habíamos hecho durante, en mi caso, 8 años, en el caso del Partido Popular desde el año 95. Ahora se cumplen 30 años del primer gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues en definitiva, el apoyo era un apoyo evidente, ¿no? Porque estaban ahí conmigo. ¿Y postdimisión también tenías ya es apoyo? Ya es otra cosa, claro. Ya es diferente. O sea, los partidos muchas veces apoyan, no tanto a Francisco Camps, sino al presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que también era el presidente de la Comunidad Valenciana. El momento en el que dejas de ser eso, ahí los dirigentes ya no te apoyan. Pues te decía que una cosa es el partido, otra cosa es los dirigentes del momento. ¿Y qué pasó después? O sea, cuando tú dimites, ¿qué es lo que sientes? ¿Pierdes el poder del político? Sí. Que eso, bueno, lo estamos viendo ahora. Ahora luego te voy a preguntar, porque claro, con todo lo que estamos conociendo y todo lo que estamos viendo, ni una sola dimisión, aquí no pasa absolutamente nada, casos mucho más burdos de los que se te acusaban. Dices, bueno, dimites y empieza una nueva fase en la que eres Francisco Camps, punto.
O sea, no eres presidente de nada. Totalmente de acuerdo. Y es un cambio radical, es un cambio muy fuerte en la vida de cualquier persona, porque además cuando eres presidente de la comunidad autónoma, cuando eres presidente de la Generalitat Valenciana, estás volcado en cuerpo y alma. Cada minuto de tu vida lo eres, de lunes a domingo. Estás permanentemente atento a todo aquello que puede ser interesante para tus conciudadanos, solucionar los problemas que puedan ir surgiendo durante el tiempo de la presidencia, etcétera. Y de repente eso desaparece, ¿no? Al minuto siguiente, en el momento que dimites, en el momento que lo dejas todo. Yo decía que la suerte es que mi entorno, el entorno de Francisco Camps, es un entorno que gracias a Dios estaba ahí. O sea, yo no abandoné mi entorno es mi familia, o mi entorno es mi profesión, o mis dedicaciones, o mis aficiones, o mis amigos, o mis compañeros del colegio, de la facultad. Todo ese entorno seguía existiendo durante el tiempo que yo era presidente, con lo cual toda esta parte de la presidencia ejercida personalmente pasa a un plano ya distinto, en fin, desaparece, y continúa con más intensidad el entorno ese, digamos, que forma parte de uno mismo, ¿no? Su propia circunstancia, la propia forma de ser de cada uno y la gente que le rodea. Eso continuó, y eso es lo que me ha mantenido hasta aquí, ¿eh? Sin ese entorno real y no, digamos, coyuntural, habría sido imposible no solo sortear los años largos y duros de los procesos judiciales, sino también incluso el momento actual, el estar contigo ahora hablando tranquilamente en tu estudio. Pero el teléfono dejó de sonar, los dirigentes, y no te llamaban tanto. Bueno, deja de sonar el teléfono del presidente de la Generalitat, es lógico. Ahora el teléfono está para las cuestiones ya puramente personales, ¿no? ¿Cómo vivió? Porque claro, o sea, yo entiendo que aquí hay dos partes. Una, tu sufrimiento personal, y luego también el familiar o el de los amigos, que muchas veces sufren incluso más que uno mismo. O sea, cuando uno se dedica al mundillo o es un personaje público, vamos a ver, entre comillas... se sufre mucho, ¿eh? O sea, es verdad. Muchas veces dicen, no, claro, es que el entorno y tal... Es verdad que el entorno sufre muchísimo, y cuanto más cercano sufre muchísimo más. Pero digamos que el entorno más próximo sufre tanto como uno mismo. Porque uno no es, no sé cómo explicar. Es decir, es que usted es político. Bueno, sí, soy persona, soy un ser humano exactamente igual que usted cuando me hace ese tipo de reflexiones o aseveraciones. Lo que pasa es que cuanto más cercano es el círculo, más duro es para ese círculo de personas que viven contigo el día a día y ven la angustia que tú estás viviendo. Viven su propia angustia y el dolor profundo de ver cómo estás sufriendo tú. Pero a mí también me ocurría lo mismo. Con las personas más cercanas a mí, yo también compartía su angustia y su sufrimiento por mí, con lo que se genera una tensión tremenda, tremenda. Pero es que en el caso de mis hijos, por ejemplo, que son de tu edad, bueno, pues gracias a Dios creo, sinceramente, que un proceso de estos les hizo madurar y madurar bien. Sí. A la fuerza, ¿no? No a la fuerza, sí. Yo creo que bueno, a la fuerza obviamente porque era una circunstancia sobrevenida y no buscada, ¿no? Era la fuerza. Pero bueno, yo creo que ojalá no hubiésemos pasado por este proceso, ¿eh? Pero ya que se ha pasado por este proceso tan duro, he de reconocer que los tres, bueno, estoy muy agradecido a la vida, vamos, porque han madurado y han, digamos, ordenado sus vidas conociendo esta situación tan compleja de su padre y bueno, pues llevándolo bien, la verdad. ¿Cómo recuerdas la peor época para ti? ¿Cuál fue? Todo ha sido muy duro, sí. ¿No recuerdas un momento, un año, una época que dijeras, joder, esto ya es demasiado? No, todo era demasiado. ¿Desde el principio? No, todo era demasiado, todo era bestial. Ha sido bestial. Aparte, en mi caso, con una suerte de coro mediático. Claro, es que esto hay que recordar, quizá para los que nos están viendo, los que son más jóvenes, no recuerdan el poder que era el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y sobre todo es lo que has comentado tú un poco antes, ¿no? El pilar fundamental de ese PP en la oposición, uno de los baluartes era el PP de la Comunidad Valenciana. Ejemplo, claro. Esto hay que recordarlo. O sea que, exacto. Ahora luego te preguntaré sobre Mazón. Y el eco mediático era es bestial. No sé si lo recordarás, pero sí, no me cago, lo recuerdo. Las televisiones, sí. las radios, los 24 horas. Se da 24 horas. Yo aparecía 24 horas sobre 24 horas
en los medios de comunicación, era constante, en los sobreimpresionados de las televisiones, en las pantallas con imágenes de recurso, yo he abierto telediarios de la 1, de la 24 horas, de las demás cadenas privadas, era permanente. Las portadas de los periódicos. Si no era un periódico, era otro. Los periódicos, desde luego, de la Comunidad Valenciana, ni te cuento. Y estaba prácticamente mi nombre un día y otro día y otro día, ¿no? En las radios. Ha sido una cosa descomunal. O sea, es que ha sido descomunal. Y encima, yo no he dejado de vivir en Valencia, lógicamente. Y seguía haciendo mi vida. Y siempre que había algún tipo de filtración en algún medio de comunicación, era consciente que iba a pasar lo que iba a pasar, y pasaba. Venían las cámaras de televisión, emitían en directo. Cuando entraba yo a trabajar, ya no como político, emitían en directo para las televisiones matinales, para los programas matinales, cuando yo llegaba. Para la televisión no sé cuántos, en directo, a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana, a las 10 de la mañana, en fin. Por la tarde, por la noche. Yo he tenido cámaras de televisión en la puerta de mi casa por la noche, porque durante la tarde a lo mejor había surgido alguna otra noticia de este tenor, ¿no? Ha sido tremendo. Podemos decir... Ha sido tremendo. Yo intento explicar. He tenido presión mediática y digamos de esto que llaman scratches, que en aquella época no se llamaban scratches, pero bueno, de presencia de gente gritándome y cosas muy duras en la puerta del despacho de la presidencia de la Generalitat, en la puerta de los juzgados, en la puerta de la universidad cuando fui a defender mi tesis doctoral, que obtuve el cum laude, en la puerta de mi casa. En tantísimos lugares donde yo iba aparecían los medios de comunicación y a veces acompañados de gente con pancartas, con gritos, con silbatos, con batucadas, en fin. O sea, era una cosa tremenda. Podemos decir... Había un fotógrafo, que no diré el nombre, de un medio de comunicación, que tampoco diré, que durante, pues, sin exagerar, yo creo que estuvo en la puerta de mi casa todos los días, mañana, tarde y noche, durante 3 años. Sí, sé perfectamente quién es, y él sabe perfectamente qué es él. Nunca dije nada, nunca denuncié a nadie, ni en absoluto. Nunca. Dije, esto tiene que pasar por mí, y va a pasar por mí. Hasta los domingos. Hasta los domingos, entrando en misa. La iglesia donde voy a misa los domingos está muy cerca de casa, y de repente aparecía a la entrada y a la salida de misa, sí. Era una obsesión. Hubo gente que se obsesionó y bueno. La maquinaria propagandística Sí, pero bueno, de la PSOE, que podemos decir, desde luego, es muy tremenda, potente. Pero llegas a pensar, pero estas personas, ¿por qué están tan obsesionadas, no? Porque al final, ya me explicarás, yo ya no era presidente, las causas eran absurdas, pero absurdas, cada una de ellas. Ya, cuando me preguntaban, pues en un ambiente, digamos, más distendido, amigos, etcétera, decir, pero exactamente de qué se te acusa, porque pues, no sé, cualquier tema, ¿no? Y digo, pues te voy a explicar al final lo que hipotéticamente dicen que puede haber ocurrido. Me dicen, no puede ser. Digo, sí, es esto. No puede ser. Digo, no, es que es esto, es que no hay más que esto que te estoy contando. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, la visita del Papa. Pongamos una que fue, y hubo un montón de personas imputadas. ¿De qué sí me acusaba? A día de hoy todavía no sé exactamente de qué, pero te digo, yo era el presidente de honor, como presidente de la Generalitat, de una fundación que se creó en su momento entre distintas administraciones y la Iglesia Católica, una vez que todavía Juan Pablo II, en vida, ahora se cumplen 20 años, ¿no?, de su fallecimiento, ahora estos días está cumpliendo, pues todavía en vida anuncia que en Valencia va a haber, yo no era presidente de la Generalitat todavía, va a haber una, no cuando falleció, sino cuando se anunció, ¿no?, va a haber una jornada mundial de la familia, que es lo que el Vaticano va organizando, igual que de la juventud, pues fenomenal, todo el mundo se pone en marcha. Y ahí entra todo el mundo, claro, las administraciones, todo el mundo con mucha ilusión, el Estado, en fin, todo el mundo, las embajadas, y se crea una fundación, Por cierto, una visita del Papa que siempre se ha intentado ocultar, que ha sido
la que porcentualmente más dinero privado, donaciones privadas ha tenido en la historia de las visitas de los papas a España. Pero no había manera de poder explicarlo, porque daba exactamente igual. El caso era acusar, ¿no? Pues, por ejemplo, el altar, que era un altar muy importante, fue una donación de empresas privadas. El propio diseño, el arquitecto que lo diseñó también fue una donación privada, fue una especie de apoyo a la propia visita del Papa. Bueno, presidente de honor. Presidente de honor. Como presidente de la Generalitat, supe luego, para defenderme, porque ni lo sabía, supe luego, para defenderme de esta cuestión en concreto, que yo había sido, como presidente de la Generalitat, había sido presidente de honor de unas 25 o 30 fundaciones, de todo tipo, claro. Por ser presidente de la Generalitat, eres presidente de muchas fundaciones, ¿no? Y algunas, pues seguramente habré ido y en otras no, porque eres de honor. Es el honor de, como otras personas con cargos institucionales importantes. Sí, que es algo automático que ni siquiera lo sabes. Que ni siquiera lo sabes, que forma parte, va de suyo, digamos, ¿no? Pues ya está. ¿Pero te acusaban entonces de qué? ¿De qué? Nunca lo supe. Nunca se supo. O sea, exactamente qué es lo que yo había hecho, nunca se supo. Porque de hecho, yo a lo que fue a los actos como presidente de la Generalitat, lógicamente, a la vigilia, a la espera de la llegada del Papa al aeropuerto de Manises y a su despedida, en el Palau de la Generalitat, porque hubo una audiencia, porque era la primera vez que Ratzinger venía a España como Papa, por lo tanto como jefe de Estado del Vaticano, y tenía que ser recibido por el jefe de Estado de España. Y como venía a Valencia, se desplazó toda la familia real a recibirlo en Valencia. Y tuvimos los valencianos el altísimo honor que ese encuentro se produjese en el Palau de la Generalitat. Como la presidencia de la Generalitat es la presencia permanente del Estado, el jefe del Estado vino al Palau de la Generalitat, porque es el Estado. Eso tampoco la gente lo sabe muchas veces. La Generalitat de Cataluña es el Estado de España en Cataluña. Otra cosa es la delegación del gobierno, que es la delegación del gobierno, pero el Estado es la comunidad autónoma, es la administración autonómica. Fíjate cómo se cuenta la historia. Pero en cualquier caso, en el Palau de la Generalitat. Yo hice allí, pues recibí a los reyes, recibí al Papa y a la audiencia, ellos en el Salón Dorado la tuvieron conforme corresponde, en el nivel que corresponde. Yo obviamente no participé de aquella audiencia ni de las fotografías que han dejado registro gráfico de aquel momento. La vigilia del Papa y al día siguiente la misa y la despedida del Papa. Ese fue el papel del presidente de la Generalitat. Pero es que el resto de la gente tampoco había hecho absolutamente nada. Era todo gente voluntaria que había trabajado para que aquello saliese. Entonces la fundación estaba llena de personas de la diócesis o de la Universidad Católica o del gobierno, de la administración autonómica, administración local, del ayuntamiento, de la Diputación Provincial, que de forma absolutamente altruista trabajaron porque aquello funcionara, porque son mecanismos de engranaje muy complejos por la cantidad de gente que vino, etcétera, ¿no? Y por los actos, en fin. Pues todavía a día de hoy, no sé, del resto de las cosas tampoco, pero bueno, de esto en concreto, fíjate que tuvo tanta llamarada mediática. Sí, las imágenes de la visita del Papa se veían una y otra. Con el tema de la Fórmula 1 también. Igual, exactamente la misma historia, es una y otra vez. Pues bueno, así. ¿La fe te ayudó en esos momentos? Sí. ¿Cuánta importancia ha tenido la fe para poder aguantar todo esto que te estás relatando? Para mí es consustancial, no solo para esto, sino para todo, ¿no? Creo que tengo la suerte de tener fe de manera prácticamente no buscada, ¿no? Es verdad que hay mucha gente, yo tengo muchos amigos y personas que quiero un montón, pues que a veces tienen crisis de fe o que no tienen fe. ¿No tuviste crisis de fe con todo lo que te está pasando? Nunca en la vida, es que no la he tenido nunca. Tengo esa suerte, o no lo sé, porque cada uno tiene una perspectiva respecto de la fe y cada uno tiene que opinar lo que cree conveniente, obviamente, ¿no? Pero en mi caso, que creo que es una suerte, la suerte se redondea cuando no es buscada ni es peleada, es que la tengo, digamos, de serie. Y bueno, pues muchas de estas perspectivas de la vida, vistas desde ese punto de referencia,
seguramente me han permitido para poder vivir lo que he vivido de otra manera, ¿no? Podemos decir que ahora cuando hablamos de la época de la cancelación, que se dice, en realidad más bien es un ejemplo de lo que es una muerte civil, lo que tú viviste, lo que has vivido. Sí, hombre, claro. Vamos a ver. Es una obviedad. La izquierda quiso mi muerte civil y mi muerte política. Pero sobre todo mi muerte civil, porque la muerte política ya se había conseguido cuando dimití. Y cómo han recurrido una y otra vez constantemente cada una de las causas en donde yo he estado. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Chimo Puig, que fue presidente de la Generalitat, que no habría sido nunca presidente de la Generalitat si yo no hubiese dimitido, nunca, jamás habría sido presidente de la Generalitat, porque habríamos seguido ganando elecciones, ha sido siempre el firmante de cada una de las causas. O sea, la Fiscalía Anticorrupción ha tenido siempre un coadyuvante permanente, adherido, pegado, que ha sido el Partido Socialista. Y esto es bueno que se sepa, porque el PSOE me ha perseguido y me sigue persiguiendo hasta el último rincón del planeta. Está constantemente detrás de mí. Cuando me preguntan, ¿es una persecución política? Digo, pues la Fiscalía Anticorrupción no lo sé, pero el PSOE está ahí y el PSOE es política. Y los que firman además, que son cuatro políticos del Partido Socialista. Que, por cierto, nunca he sabido cómo han pagado los gastos legales, porque los abogados no pueden pagarlo el PSOE. El Partido Socialista no puede pagar porque son 4 firmantes individuales. ¿Quién ha pagado los gastos de sus acusaciones de los despachos de abogados que ha utilizado? Es una cosa que nunca nadie ha investigado. Jamás, no se ha querido. Y se debería investigar, porque ellos deberían demostrar que son ellos los que personalmente han pagado al abogado. Espero que no lo haya pagado ninguna administración, espero que no lo haya pagado el grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, espero que no lo haya pagado el propio Partido Socialista, porque eso significaría malversación de fondos públicos y también significaría desviación de poder y también significaría fraude de ley, porque la ley permite a la acusación popular de manera personal, ¿no? Y son 4 firmantes, son siempre los mismos, son 2 hombres y 2 mujeres del Partido Socialista, 4 militantes. Y bueno, pues me gustaría saber quién ha pagado los gastos legales de la constante persecución del PSOE a mi persona y a otros compañeros de partido, ¿eh? Bueno, la muerte civil es peor incluso quizá que la muerte política. Sí, claro, la muerte política, pues bueno, es una pena. En fin, es una pena cuando uno está dedicado en cuerpo y alma, ¿no? Algo que políticamente le parece interesante, relevante, a lo que consagrar la vida de uno, ¿no? Pero la muerte civil es no permitirte, porque en su intención estaba que yo no pudiese salir a ninguna parte, que no pudiese ir ni por la calle, que no pudiese ir ni a tomarme tranquilamente un almuerzo con un grupo de amigos. ¿Esto te pasó? No. ¿Siempre pudiste salir tranquilo? Sí. Siempre había alguien, sobre todo al principio, que a lo mejor me increpaba, de la izquierda. Normalmente, más de gente de Compromís, y de Compromís no los nacionalistas, sino más bien los comunistas. Compromís es una mezcla de nacionalistas. Sí, Països Catalans, reivindicación, pero también el toque ese comunista. Pero triste. no, pero sí, exacto, sí, efectivamente. Hay en Compromís hay una mezcla, ¿no? Una mezcla bastante curiosa, bastante heterogénea. Mónica Oltra es la que iba con tu camiseta. Claro, Mónica Oltra es la que iba la camiseta y Mónica Oltra era un poco el referente de todo ese movimiento. De esa especie de mezcla extraña de corrientes muy, muy diferentes, de gente que procede incluso de una suerte de derecha sociológica, pero nacionalista, catalanista, y se juntaron con los comunistas para intentar tener un proyecto que les permitiese tener algunos diputados. Pero es una mezcolanza extraña. Solo los valencianos... Sí, es verdad, tienes que ser de ahí para entender. Para entender que es Compromís. Sí. Como ocurre con otros grupos políticos en otros lugares de España. Sí, que es un fenómeno muy local. Es muy local, sí. Y de algunas comarcas, ¿no? Sí, fundamentalmente pues de las comarcas centrales y poco más, porque en la provincia de Alicante Compromís no hay mucho, para ver alguna persona y tal. Y en la provincia de Castellón, pues tampoco. Es una cosa muy, muy de la provincia de Valencia, del sur de la provincia de Valencia, del norte de la provincia de Alicante. Eso es Compromís. Y bueno, con la buena fe de mucha gente que vota una forma de ver nuestra identidad, que no comparto en absoluto, pero bueno, digamos que de buena fe creen que esa es la identidad nuestra colectiva, se adhieren grupos que son alternativos, antisistema, comunistas, y es un lío. El Compromís es un follón. De hecho, siempre es un follón, siempre lo ha sido. Es muy artificial, es un producto muy, muy artificial. Pero y por eso hace tanto daño. Impacto, en ese momento, por eso, en esa hacer época. tan artificial, esto es importante que nuestros conciudadanos del resto de España puedan llegar a comprender por qué personajes como los que lideran Compromís, el que hay ahora, la que había antes,
porque es tan heterogéneo, tiene tan poco discurso para las cosas, digamos, normales, pues la economía, la propiedad, el desarrollo, las infraestructuras, el equipamiento, el agua, yo qué sé, el turismo, la agricultura, todo eso les importa bien poco. Entonces se convierte en una mezcla extraña y artificial que termina dando personajes como los que dirigen, los que representan, ¿no? Este conglomerado ideológico extraño y extravagante. Y por eso hacen tanto daño, pues son muy de griterío. ¿Qué ha ocurrido? Que el PSOE se ha adherido a esa forma de hacer política. Ha creído que era mucho mejor ser más Compromís que un partido normal, un partido serio, un partido constitucional. Entonces se han ido adhiriendo. Esa deriva hacia lo extravagante le ha pasado al PSOE en muchos lugares de España. De hecho, yo creo que Sánchez es un tipo que también está utilizando la extravagancia política, entre otras cosas, arrastrado y dejándose arrastrar, por Podemos, por Sumar, por todo este lío. Bildu, fíjate, RC. Entonces, todo eso hace que esa mezcla extraña, a veces a la gente que vemos las cosas con normalidad, con sentido común, con equilibrio constitucional, digamos, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿Pero por qué dice estas cosas? ¿No? Entonces, Compromís es un poco eso, es ese lío, ¿no? Y el PSOE en la Comunidad Valenciana todavía está en ese follón. No tiene un discurso para la comunidad, ni un discurso para España, porque están en la extravagancia política. Sí, el PSOE también utilizaba mucho estas campañas de difamación y no iban con camisetas, pero vamos, tampoco... Claro, por eso, no, estoy abundando en lo que tú dices. Sí, o sea, que también participaba. Claro. O sea, de repente se han mezclado en ese lío, en ese amasijo de cosas que no dicen nunca nada, pero que es un follón, un griterío, que intentas luego desbrozar exactamente qué están diciendo detrás del griterío y no hay nunca nada. Hay tensión, hay crispación, hay división, hay horror, pero no hay nada, no dicen nada, no explican nada, nunca, jamás, ¿no? Están detrás de una pancarta, de una batucada y de un eslogan, y de ahí no salen. Pero digamos que Compromís es como... su origen es ese, el origen es la extravagancia. El PSOE, cuyo origen no es ese, se ha ido mezclando y le va a costar mucho quitarse esa suerte de extraño pegamento que hace que el PSOE ya no sea un partido normal, constitucional, sino que sea un lío. Sí, sí. Bueno, una pregunta que te quería hacer, que claro, el que ha vivido, o sea, solo tú has vivido este proceso, solo uno cuando lo vive, pues sabe lo que significa, lo que sufres, es imposible casi de explicar y transmitir. Pero cuando sale la última sentencia, inocente, ya la última, y dices, ya está, ya se ha acabado todo esto, en realidad no tienes la sensación de que no le importa a nadie. O sea, es decir, no percibes de, oye, con todo lo que habéis dicho de mí, con todas las horas que han dedicado a estos casos, supuestos casos de corrupción que había cometido, ahora que sale que soy inocente, a nadie parece que le importe. O sea, no salió en portada en los periódicos. Exacto. O sea, ¿qué siente uno cuando pasa eso y dice, oye, ahora no tendríais que dedicarle lo mismo? Justifica que ellos, de alguna manera, me atacaban, y en parte de verdad lo sé, conscientes de que era mentira de lo que se me acusaba. O sea, si alguien hubiese realmente creído que lo que se decía que yo había hecho era verdad, habría tenido ahora, después de las absoluciones, una contraparte, no del mismo peso, pero sí parecido, ¿no? Pero como eran conscientes que es un instrumento de destrucción de una persona, una vez que se demuestra lo que es verdad, que es que lo que decían ellos era mentira, ya no interesa el tema. Bueno, pues a otra cosa, ¿no? Fíjate el análisis que intento transmitirte, porque si hubiese sido una suerte de creencia por su parte de que yo había cometido algún tipo de irregularidad, ahora su actitud sería otra. No sé cuál, pero sería otra. Pero esa suerte de silencio absoluto es la mayor constatación de que eran conscientes de que me estaban acusando de una gran mentira, pero que esa gran mentira les servía para un fin: apartarme de la vida política, hacerme el mayor daño posible e intentar que mi partido sufriese también las consecuencias del ataque que yo estaba recibiendo. Y cuando digo yo, porque estoy hablando contigo, pero hay un montón de gente que de mi partido ha sufrido exactamente lo mismo que yo, y otras personas que nunca lo podrán contar. La propia Rita Barberá no podrá contar lo que te estoy contando porque ya no está con nosotros. O sea que... ¿En ese proceso con Rita hablabas? ¿Teníais relación? Sí. Porque, a ver, a Rita la dejaron sola, en mi opinión a ti también, aunque bueno, tú quizás no quieres decirlo así, pero entre vosotros,
la alcaldesa de Valencia, además una alcaldesa muy particular, ¿no? Los que somos de Valencia, pues... Y contigo, digamos, ¿os apoyabais mutuamente en el abandono? Sí, siempre. Tenemos mucha relación. Yo empecé con Rita Alvear teniendo 28, con 28 años, teniendo 28 años, como concejal de tráfico. Así. Fíjate, su concejal de tráfico, que no es una cuestión, digamos, menor, porque es el tráfico de la ciudad de Valencia, de un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, ¿no? La ciudad tiene 800.000. Concejal de tráfico y presidente de la empresa de transportes, de la MT. O sea que yo tenía una relación con la alcaldesa muy intensa, porque era el más joven de la corporación. De hecho, hice mesa de edad por ser el más joven de la corporación, pero a la vez tenía una de las competencias más visibles de la ciudad, claro, el tráfico, el transporte público. Se hizo el metro en aquel momento, el tranvía en aquel momento, y eso, entre otras muchas cosas, supuso cortes de tráfico, que bien conoces la ciudad, por calles que seguramente muchos de nuestros conciudadanos y compatriotas que han pasado por Valencia conocen. La calle Colón, que es una calle... La arteria. La arteria de la ciudad. La Gran Vía también, Marqués de la Gran Vía, pero bueno, en este caso la calle Colón, sí, cortada en su totalidad al paso del tráfico, y eso había que llevarlo por otros lugares. En fin, el caso es que la relación empezó siendo muy intensa y ya nunca dejó de ser intensa y sobre todo de mucha cordialidad y mucha confianza. En los buenos momentos y en los momentos duros. Los buenos momentos como cuando ella era la alcaldesa de Valencia y yo el presidente de la Generalitat y hacíamos cosas por la ciudad que tuvieron luego su repercusión, ¿no? Pues el America's Cup, desde luego la Gran Premio de la Fórmula 1, pero bueno, el Hospital La Fe, que era el más importante en aquel momento construyéndose en toda Europa, o la Ciudad de las Ciencias, el Palacio de la Ópera, y muchísimas cosas, colegios, etcétera, que hicimos por allí, mejoras en muchos aspectos de la ciudad. Bueno, en cualquier caso, había una relación de mucha, digamos, coincidencia, de mucha confianza, de mucho cariño, Ella había sido mi alcaldesa, yo luego era su presidente, pero bueno, en ese equilibrio estábamos los dos, prácticamente en el mismo plano de... No, estábamos en el plano de relación y de cariño. Luego, además, ella era la alcaldesa de Valencia, querida en la ciudad, querida en toda España. Yo iba por España como presidente de la comunidad por cualquier motivo, por cuestiones de partido, cuestiones de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, y la gente me preguntaba por la alcaldesa. Pero es que he estado en otros lugares de la Comunidad Valenciana que tenían alcaldes o alcaldesas y la gente, ¿qué tal la alcaldesa? Directamente. Yo venía a Madrid y me preguntaban por la alcaldesa. No por la alcaldesa Rita Alvear de Valencia, no, directamente por la alcaldesa. Se convirtió un poco en la alcaldesa de España. Era la alcaldesa, era el prototipo de alcaldesa. De hecho, llegó el sumum cuando un buen día vi un souvenir con su figura en el balcón. O sea, había un souvenir en Valencia que era de cerámica o de barro cocido, que era el balcón del ayuntamiento, ella en medio, vestida de rojo, y 2 falleras a un lado y 2 falleras a otro, ¿no? Un souvenir. O sea, solo los personajes como los reyes, por ejemplo, en Londres, ¿no? Sí, es mucho del Reino Unido. Sí, merchandising de sus... Hacen merchandising de sus propios reyes, familia real. Solo ahí lo he visto. Que personas políticas sean el souvenir de una ciudad o de un territorio determinado. Y ella lo consiguió. En los duros momentos también estuvimos juntos, también hablábamos mucho. También nos comentábamos nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. Cuando saltó lo mío, estuvo siempre a mi lado. Cuando saltó lo suyo, siempre estuve a su lado. ¿Y el día de su muerte, cómo lo recuerdas? Un horror. Me llamó mi hija, que estaba fuera de España, y lo había oído en la radio. No daba crédito. Salía a la calle, me ahogaba. Bajé las escaleras, salí a la calle y fui andando al despacho. Y de verdad estaba ahogándome, triste, enfadado, apesadumbrado. En fin, me dio una pena horrorosa, la verdad, una pena horrorosa porque no se mereció en absoluto el trato que recibió en los últimos años de su vida y desde luego morir sola en Madrid cuando ha sido... Es el personaje de la ciudad de Valencia por antonomasia, claramente. O sea, no ha habido un personaje de la ciudad como político tan importante como Rita Alvear. Es que no lo ha habido ni lo habrá. Yo todavía estoy esperando una avenida a su nombre, una gran avenida, porque es uno de los grandes personajes de la historia de la ciudad. Primero porque convirtió lo que era una ciudad grande en una gran ciudad. Se empeñó en conseguirlo y lo consiguió. Luego la ciudad era muy agradable. La ciudad estaba limpia, estaba llena de flores. Cosa que no pasa ahora, ¿eh? Estaba llena de luz.
Estaba todos los proyectos sobre el suelo importantes se hacen en su época, pero todos los proyectos bajo el suelo, también los aparcamientos, que yo contribuí a algunos de ellos a borde del centro de ciudad, el metro, todo el sistema de colectores. Valencia no tenía sistema de colectores, es una cosa que la gente no sabe. Yo no lo sabía. Claro, como Valencia tenía acequias, las acequias del río Turia, en la vega del Turia, como tenía acequias, muchos de los sistemas de desagüe se conectaban directamente a las acequias. Y claro, las acequias tenían, en un momento determinado, empezaron a tener, con el desarrollo urbano, unos límites bastante considerables. Y se producía en algún momento humedades, desbordamientos, sobre todo en los poblados marítimos. Había muchos problemas también de inundaciones en los meses de otoño, no tan agresivos como los que hemos vivido desgraciadamente en la zona del Horta Sud. Pero bueno, en cualquier caso, había inundaciones, se levantaban 1 o 2 palmos. Tú te acordarás cuando a lo mejor muy pequeño. No, ya hay una... Claro, ya te viniste hacia Madrid. Pero bueno, en Valencia, a partir del mes de octubre, siempre había unos cuantos días que se inundaban los poblados marítimos, se inundaban algunas zonas de la ciudad, y además se estropeaba todo el sistema de semáforos, por ejemplo, porque los cables estaban pelados y entonces se mojaban, y era un lío tremendo. Bueno, pues todo eso, tanto lo que está por encima del suelo como está, pero además todo aquello que superó la propia ciudad. La búsqueda del patrimonio de la humanidad de la lonja, la búsqueda del patrimonio de la humanidad que se consiguió también inmaterial de las fallas, pero además la búsqueda de la proyección mundial de la ciudad, de hacer de Valencia una capital insustituible en el panorama de las grandes ciudades del mundo, también se consiguió. Y bueno, pues eso es obra de ella, de su liderazgo y de su entrega personal, y eso la ciudad tiene que reconocerlo. Y ya no por ella, sino por nosotros mismos. Los propios valencianos tenemos que reconocer a los mejores de entre nosotros. Y ella fue de las mejores de entre nosotros. Y sirvió a la ciudad en cuerpo y alma. Y la ciudad le tiene que dar una gran avenida a su nombre. Con todo esto que estás contando, ¿cómo puedes tener ganas de regresar? No te dicen, oye, Paco, déjalo estar ya. Mucha gente me lo dice, ¿eh? O sea, es que yo flipo. Perdona, o sea, me dices con todo lo que has pasado, dices años de un calor. Mira, es una vocación irrefrenable. Es que, ¿qué os pasa? ¿Por qué nunca sois capaces de decir, oye, hasta aquí? Claro, esto es una vocación irrefrenable, ¿eh? Yo empecé a estudiar Derecho después de terminar en el colegio y empecé a trabajar en la fábrica de mis padres. Tenía una fábrica textil y ahí trabajaba yo. Yo me iba a la facultad de 8 a 11, a Velasco Ibáñez, que es donde estaba antes la Facultad de Derecho, y ya me iba directamente a la fábrica, y ya estaba trabajando ahí. O sea que mi mundo iba a ser, con mis padres y con mis 2 hermanas, mediana y pequeña, iba a ser el de la empresa familiar. Pero la vida política me tiraba muchísimo, muchísimo. Año 82, estábamos fuera de Valencia, porque estábamos fuera en verano, y volví a Valencia a matricularme de tercero de Derecho, y de repente cogí el coche y me fui a Barón de Cárcer, que es donde estaba, ahora Avenida del Oeste, que es donde estaba la sede del partido, y me afilié. Y desde entonces, el día que me afilié, que fue en septiembre del 82, desde entonces ya venía la primera campaña, como vino la primera campaña, ya estaba claro que iba a ganar el Partido Socialista Obrero Español, había convocado Calvo Sotelo a las elecciones generales, y era evidente que el PSOE iba a ganar, como ganó, arrasó, de hecho, Felipe González, y sabía que Alianza Popular era el partido que iba a ser la alternativa del centro-derecha a la izquierda que iba a gobernar. Y bueno, y desde entonces me ligué al proyecto político, a mi partido, y ya nunca lo abandoné. Nunca abandoné el Partido Popular. Y nunca abandoné el Partido Popular entregándome permanentemente al proyecto. El proyecto y el partido me han dado mucho, me han dado la oportunidad de ser concejal de tráfico, de ser presidente de la Generalitat. Me ha dado muchísimo, la verdad es que nunca estaré suficientemente agradecido por las oportunidades que he tenido de poder desarrollar toda la fuerza política que creo llevar dentro de mí en los momentos en los que he tenido la capacidad de gestionar cosas interesantes para mis conciudadanos, pero en cualquier caso, desde entonces. Entonces, dimito. Bueno, y tengo otras expectativas. De hecho, estoy trabajando en el despacho de abogados desde hace ya bastante tiempo. Soy profesor de Derecho Constitucional, saqué el cum laude de la tesis doctoral, soy doctor en Derecho, y otras cosas que he venido haciendo y podía hacer, pero pensé,
y lo he pensado mucho tiempo, ¿no? Uno no es político porque tenga un cargo público. Uno es político si tiene cargo público o no tiene cargo público. Es decir, hay cargos públicos, hay políticos, hay cargos públicos que no se consideran políticos, sino que están ejerciendo legítimamente una responsabilidad pública, ya sea concejal o ya sea ministro. Y hay otros pues que somos políticos, tengamos o no tengamos la responsabilidad de ser un cargo público. Y yo creo que soy de esa especie de personas que se consideran políticos. ¿Por qué? Porque todo me interesa, todo lo que me envuelve me interesa. Mi país, mi ciudad, mi comunidad autónoma, me interesa el mundo. Cada noticia para mí tiene una perspectiva política, no solo como ciudadano, y tiene una solución política. Porque de hecho las cosas, la educación, la sanidad, las carreteras, cualquier cuestión tiene una solución política. Bueno, pues siempre veo la perspectiva política, siempre lo analizo desde un punto de vista político, pero no como algo malo, sino porque hay una perspectiva que supera la circunstancia personal. O sea, cuando hay algún problema de cualquier tipo, no pienso en mí, no pienso en cómo me afecta a mí los aranceles de Trump, no pienso cómo me afecta a mí, pienso cómo afecta al comercio internacional, cómo puede afectar a España, cómo puede afectar también a los sectores productivos de mi tierra, por ejemplo, ¿no? La agricultura, que tan exportadora es, como bien sabes, la naranja, etcétera. Bueno, pues todo eso hace que uno se considere político. Yo todavía voy por la calle y me quedo mirando los semáforos como concejal de tráfico, si están o no bien sincronizados. Joder. Fíjate, porque yo recuerdo cuando era concejal de tráfico que para mí era una obsesión la sincronización de las grandes arterias de la ciudad para que aquello funcionase, para que fuese fluido. Y aprendí muchas cosas, porque donde he estado además he tenido la suerte de tener buenos maestros, buenos funcionarios que me han enseñado mucho de cada uno de los ámbitos donde he estado, educación, en cultura, en tráfico, en hacienda. Como presidente, pues imagínate, en todos los ámbitos, en la Secretaría de Estado, aquí en Madrid, de Administraciones Territoriales, abogados del Estado, personas extraordinarias, tax, técnicos de la Administración General del Estado, que son extraordinarios. Bueno, pues en el Congreso de los Diputados, cuando fui vicepresidente, los letrados de las Cortes. O sea, he aprendido mucho de muchísima gente que me ha ido explicando, y a mí me encanta estar constantemente aprendiendo. Y bueno, pues entonces ves todo eso desde una perspectiva del conocimiento, de la experiencia y de las cosas que has ido aprendiendo durante toda tu vida. Hablamos de la Comunidad Valenciana, uno de los episodios más oscuros, sin duda, de los últimos tiempos ha sido esa riada terrible del año pasado. ¿Qué opina usted de Carlos Mazón? Bueno, que es nuestro presidente y está trabajando por la reconstrucción de la zona devastada por la riada. Si me lo ligas con lo que ocurrió, no quiero nunca desviar la atención de lo que desde mi punto de vista, desde el primer minuto he venido diciendo. La responsabilidad absoluta es de quien tiene la competencia exclusiva, que es el Gobierno de España, que tenía que haber declarado ipso facto emergencia nacional. Y punto. Además, nadie puede renunciar a su competencia. Sentencias del Tribunal Constitucional. Nadie puede renunciar a una competencia que tú tienes. El automatismo del ejercicio de la competencia cuando te corresponde es una evidencia que además no solo tiene alcance político, sino también legal. Y yo estoy convencido que legalmente las irregularidades por la no ejecución de la decisión de convertir la devastación de mi tierra en emergencia nacional tiene que conllevar algún tipo de responsabilidad, seguro, porque tenía que haber actuado desde el minuto 1 el Gobierno de España, sin lugar a dudas, llegando a la zona devastada, al territorio, coordinando al resto de las administraciones. Si alguna administración no hubiese querido ser coordinada, ahí es donde habría habido responsabilidad de la administración que no hubiese querido ser coordinada, la administración autonómica, la provincial o cualquier ayuntamiento. Pero es que el Gobierno de España tenía la obligación de haber declarado emergencia nacional, puedo repetir, competencia exclusiva, responsabilidad absoluta, nadie puede renunciar a su competencia, y a partir de haber puesto en marcha la coordinación, que ni la puso en su momento, en el momento de la tragedia, ni la está poniendo ahora. O sea, todavía no sé cuál es el plan de reestructuración por parte del Gobierno de España. Todavía no sabemos qué es lo que se pretende hacer con aquella área devastada. No se trata solo de recuperar infraestructuras, por supuesto, de equipamientos, por supuesto. Se trata de saber exactamente qué tenemos que hacer a partir de ahora. Riesgo cero, por ejemplo. Tendría que haber ya un plan de riesgo cero ante cualquier tipo de nueva avenida que pueda ocurrir en el plazo que corresponda. Y no lo hay encima de la mesa, por ejemplo, en materia
hídrica. Pero es que tampoco lo hay respecto de lo que se pretende. Tienen que ser los polígonos industriales devastados, los comercios devastados, las casas devastadas, las 1000 viviendas que en estos momentos siguen sin tener ascensor. Siguen sin tener ascensor 1000 viviendas en todo aquel territorio. Yo he intentado explicarle a gente que me llamaba aquellos días, que fueron muchísima gente, de dentro y de fuera de la comunidad, incluso de fuera de España, me llamó muchísima gente, de explicarles que además de la devastación, estábamos hablando de un área urbana de las más importantes de España. Son 600.000 habitantes. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, en términos de la Comunidad Valenciana, de la segunda conurbación más importante. Está la ciudad de Valencia, 820.000, 850.000 habitantes, y luego viene esta, porque luego Alicante son 320.000 habitantes, Elche 250.000. O sea, que es la segunda conurbación más importante de la Comunidad Valenciana. Pero es de las más importantes de España. 600.000 habitantes, yo dudo que los tenga, por ejemplo, Zaragoza, o que los tenga, por ejemplo, Bilbao. Lo dudo, ¿eh? O sea, para que la gente se dé cuenta de la dimensión del espacio y del terreno devastado. Yo lo que sí que le achaco a Amazon, muchas cuestiones, pero principalmente hablas del estado de emergencia nacional, tampoco lo solicitó. De hecho, lo que hizo fue darle las gracias a Sánchez y a Marlaska por haber 500 militares. Pero fíjate, eso ya está, es tu opinión al respecto. Pero yo voy a la parte... Sí, que no quita lo otro, pero que dices... No, porque a veces, no es que no quite, es que lo otro es lo grave. O sea, lo otro no es que sea lo grave. Lo otro es la renuncia a ejecutar, a desarrollar, a materializar una competencia que tiene el gobierno de España. Y además aquí hay una clave que tiene dos derivadas. La no puesta en marcha de la emergencia nacional y de lo que conllevaba por parte del gobierno de España tiene dos derivadas. La primera, gravísima, si es por puro tactismo partidario, es de una gravedad tremenda que alguien tendrá que enjuiciar. Y la otra, que también es muy grave. Desde hace muchísimos años, demasiados, y fundamentalmente desde el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, apoyado en lo que está apoyado, Bildu, en fin, RC, todo este lío, el desmantelamiento del Estado es permanente, es una inercia permanente. La no actuación del Estado, que tendría que haber sido de manera automática. Cuando digo el Estado, la Administración General del Estado, porque claro, hay que saber, y se sabe, que la Administración Autonómica también es Estado, lo que son competencias descentralizadas del propio Estado y también son Estado. Pero bueno, en términos, digamos, coloquiales, lo que consideramos el Estado, ese desmantelamiento permanente, esa desaparición, por ejemplo, de Cataluña, del País Vasco, liderado por el propio presidente del gobierno, hace que cuando el Estado tiene que actuar, se encuentre un tanto anquilosado, porque ya no hay automatismos de actuación. Voy a ponerte dos ejemplos del Estado, que no preguntan, ni piden por favor. Cuando un juez actúa, que es el Estado, no pregunta, no pide por favor. Cuando el policía actúa ante una situación de inseguridad ciudadana, no pregunta, no pide por favor, actúa, porque el Estado tiene que actuar automáticamente. Imaginemos que nos invaden un ejército extranjero por la costa del Mediterráneo. Tenemos que preguntar al presidente de la Comunidad Autónoma si va a pedir o no la emergencia nacional, porque nos invaden. El ejército actúa, no pregunta, porque además la Comunidad Valenciana da la paradoja que es España, no es otro lugar. Por tanto, usted tiene que actuar porque esta es su competencia, porque la Comunidad Valenciana es España, aunque parezca de perogrullo, que haya que recordárselo, ¿no? Por eso la enorme responsabilidad política, si no otras también, de Pedro Sánchez y de todo su gobierno. Conde Pumpido, fiscal general del Estado, cuando te pasó todo esto, ahora lo ves el presidente del Tribunal Constitucional. Ya le dije al director de un gran medio de comunicación nacional, cuando se hablaba de Conde Pumpido, de que, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta que es un hombre que no es un hombre en defensa de la justicia, sino que es en defensa de una opción política y partidaria? ¿No os dais cuenta que van a elegir? Porque todavía estaba la duda que si se le apoyaba o no se le apoyaba, parte de lo que quien sea, pero ahora mismo. Unos meses antes de ser elegido, que ya aparecía en prensa que iba a ser elegido. ¿No os dais cuenta que no puede haber un presidente del Tribunal Constitucional que claramente tiene una definición partidaria, militante, en la izquierda más activa? Y así ha sido. Eso es lo que ha ocurrido. Que en estos momentos el Tribunal Constitucional está en manos de un partido político. Y no de un partido político. Está bajo la perspectiva y el prisma de los intereses de un partido político en un momento determinado con un presidente concreto, que es Pedro Sánchez. De ahí lo de los ERES, que es un escándalo que haya enmendado la plana al sistema judicial español. De ahí lo que va a ocurrir con la amnistía, si Dios no lo remedia, que va a convalidar una acción
no solo inconstitucional, que es evidente, sino escandalosa por parte de Sánchez y su gente, y la gente que está con él. Es que has dicho los ERE, hace unos meses, en un congreso del Partido Socialista, se ovacionaba en pie a Chávez y a Griñán. ¿Cómo ve una persona inocente, en tu caso, que mientras el Partido Socialista está ovacionando a estas dos personas, en tu caso, el Partido Popular no quiere saber nada de ti? Vuelvo a repetirte, dirigentes y partidos. Bueno, vale. Es que, no, es, que es importante, vale, sí, ¿no? Verdad, vale. Y los dirigentes cambian. Vale. El partido continúa, el partido es lo que está siempre ahí, ¿no? Bueno, a ver, te digo una cosa. El PSOE o la PSOE, que yo creo que como es una mafia se debería referir más en ese término, estoy abogando porque se diga la PSOE, siempre es igual, con sus corruptos, me refiero. Llevaron a la cárcel dándole un abrazo, exministros, tenemos este caso de los ERE. Quien esté dirigiendo la PSOE siempre es así. Sí, la verdad es que ellos tienen una forma de ver las cosas diametralmente distinta a lo que dicen, además. Porque todo esto van dando clases y lecciones de no saber muy bien qué, y luego actúan como actúan, ¿no? Pero bueno. Pero cuando tú ves esa imagen y dices, oye, ¿pero esto qué es, no? Pues fíjate. O todo lo que estamos viviendo. Te voy a decir una cosa. Yo me fijé en ellos, en los dos. Si puedes mirar las imágenes. Sí, incluso avergonzarse un poco. Sí. Está muy... Sí, también me fijé. Te da un poco de apuro decirme, tampoco quizá. Tampoco una ovación es lo que yo me merezco para esto. Sí, es cierto. Sí. Si se fija uno en las imágenes, es verdad. Pero con todo lo que estamos viendo... viendo... De hecho, cuando yo me reuní con mis compañeros de partido en Vélez Events, en el edificio, digamos, icónico de la America's Cup, exacto. Al poco tiempo de ser absuelto, organizaron un grupo de amigos y vinieron más de 600 personas ahí a cenar, que se pagó cada uno su cena. ¿Dirigentes? Bueno, todos habían sido dirigentes. Muchos de ellos habían sido alcaldes de sus respectivos municipios en la comunidad y vino mucha gente, mucho partido. Pero fíjate, más de 600. Yo creo que mi gesto a los aplausos de mis compañeros es muy distinto al gesto de ellos al aplauso de los suyos. Y si no, compáralo. Como tenéis imágenes, compara mi gesto de alegría y satisfacción y de cercanía con todos los que están allí a la incomodidad y lo artificioso del momento del aplauso de la Asamblea Socialista. Sobre todo lo que estamos viviendo ahora, todos los casos que conocemos de presuntos casos de corrupción, algunos muy salvajes y muy obscenos, como el caso del hermano de Pedro Sánchez. Y aparte obscenos. Claro, o sea, la palabra obscenidad en este caso encaja perfectamente con lo que presuntamente parece ser. Pero que ya hay cosas que incluso que ya sabemos. El ministro parece ser que hizo. Claro, pero que ya hay cosas que ya sabes que son así. Otra cosa es que luego, oye, se condene o no, pero ya hay cosas que sabemos que son así. Pero bueno, con todo lo que está ocurriendo dices, oye, ni una dimisión. ¿Qué piensas? Pues fíjate. O sea, dices, coño, yo porque, o sea, yo me fui siendo, o sabiendo que era inocente. Y además de lo que se me acusaba a mí. Muerte civil, muerte política, y luego ves todo esto, dices, coño, a lo mejor te hubiese pasado esto a ti ahora y dices, pues yo hubiese seguido, no hubiese pasado nada, o quizá por ser del Partido Popular. Sí, nosotros actuamos de forma diferente, gracias a Dios. Pero en cualquier caso, porque nosotros somos de verdad, pero en cualquier caso te digo, los temas, o sea, no es que comparas un tema con el otro, siendo falso lo mío y presuntamente están en lo que están con ellos, si los comparas en cantidad y en el asunto en sí, claro, estamos viviendo un momento realmente crítico en la moralidad pública, crítico en la democracia y su concepto más importante, crítico en las relaciones de las instituciones. Hablamos de la cónyuge del presidente del gobierno, del hermano del presidente del gobierno, de la mano derecha e ideólogo que le llevó por toda España para hacerlo presidente del gobierno, antes secretario general del partido. Estamos hablando del que él puso como fiscal general del Estado para defender la legalidad del funcionamiento del sistema penal en nuestro país y que es el que presuntamente destruye las pruebas que presuntamente le pueden incriminar. En fin, es que no hay por dónde cogerle. Pero sobre todo eso hay una cuestión que me parece muy determinante. Yo he contestado siempre a los jueces cuando me han preguntado. Sánchez, no. El presidente del gobierno no tiene derecho a no contestar. Como el presidente de la Generalitat Valenciana no tiene derecho a no contestar. Es verdad que se dice que un testigo cualificado de referencia, porque es el cónyuge,
tiene derecho a no contestar. O un imputado dicen que tiene derecho a no contestar. Pero el presidente del gobierno no tiene derecho a no contestar. Estará de acuerdo o no con el proceso. Estará de acuerdo o no con la investigación que se está llevando a cabo. Pero tiene la obligación institucional de contestar al otro poder, que es el judicial. Como también tiene obligación de contestar al poder legislativo cuando el control del gobierno, y no lo hace nunca, porque lo hace es insultar a quien le pregunta. Pero el presidente del gobierno tiene la obligación desde el minuto 1 de contestar como mínimo a los otros poderes, por supuesto los medios de comunicación, pero a los otros poderes siempre, porque si no, ¿qué es la democracia? Si el presidente del gobierno no contesta a los jueces, si se parapeta detrás de la relación conyugal. Si hablas de una obligación moral. No, mucho más que moral, es una obligación constitucional, porque la separación de poderes no es un deseo, es una realidad constitucional, es constitutiva, es esencial. Y el poder son las personas que lo ejercen, no es una cosa abstracta. El poder judicial, ¿quiénes son? Los jueces, es su independencia, actuando. ¿Cómo? Como jueces. ¿Dónde? En sus juzgados. El poder legislativo, ¿quiénes son? Los 350 diputados. ¿Cómo? En el Parlamento. ¿Haciendo qué? Las leyes y controlando el gobierno. El poder ejecutivo, el presidente del gobierno, que además el presidente del gobierno es todo el poder ejecutivo, porque en España eliges al presidente del gobierno y tiene todo el poder ejecutivo. Él luego distribuye el poder ejecutivo conforme le apetece. Puede hacer 10 ministerios o como este, que tiene 250.000 ministerios. Las competencias son de él. Él es el presidente del ejecutivo. Él tiene la obligación, sobre todo el del ejecutivo, de contestar a la oposición y, por supuesto, a los jueces. Y es más, la división de poderes sobre la que se basa la democracia moderna, se basa en eso, las democracias atenienses y romanas eran otra cosa, las democracias modernas se basan en la división de poderes, lo es precisamente para quitarle al Ejecutivo parte del poder. El Ejecutivo no puede legislar, el Ejecutivo no puede juzgar. El Ejecutivo tiene que estar bajo la ley del que legisla, el Ejecutivo tiene que estar bajo la atenta mirada del juez, el que juzga. Si tú, que eres el representante de lo que significa la división de poderes, eres el primero que insulta a la Constitución, a los españoles, a la soberanía nacional, no contestando al Poder Judicial, estás demostrando, primero, que políticamente no tienes la capacidad de poder representar al gobierno de España como presidente constitucional, por lo tanto ya no eres un presidente constitucional, y en segundo lugar, que esconde el presidente del gobierno para no contestar a un juez. ¿Qué miedo tiene el presidente del gobierno para no contestar a un juez? ¿Por qué se parapeta detrás de su relación conyugal? ¿Qué es lo que precisamente le lleva allí? Porque a todo esto le lleva allí el que su mujer, si lo hubiese hecho sin ser la mujer del presidente del gobierno, no habría pasado nada. Pero de lo que se le acusa es precisamente de haber actuado por ser la mujer del presidente con las prerrogativas, ¿no? Ese es presuntamente el delito que puede haber cometido. Bueno, pues eso le obliga, sí o sí, a tener que contestar. Con lo que no contestando se está autoinculpando públicamente. Para acabar, bueno, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? La primera de ellas es, muchos nos estarán viendo y han escuchado todo lo que has contado, pues habla mucho de responsabilidad política. Vale, eres inocente, pero tienes una responsabilidad política. ¿Qué le dirías? O incluso habrá muchos que a pesar de que seas inocente, siempre queda, España es como es, siempre queda de, bueno, algo habrá hecho. ¿Qué les dirías a esas personas? Que soy un político cuya responsabilidad política la ha defendido delante de los tribunales. Soy de los pocos políticos que ha tenido la suerte de su responsabilidad política defenderla en las urnas y ganar, y su responsabilidad política defenderla ante los tribunales y ganar. Pocos políticos pueden decir que ganan en las urnas y ganan en los tribunales ante acusaciones del fuste que se había hecho. Pues eso es lo que le digo a las personas que estén escuchándonos. Y los que dicen, bueno, sí, pero da igual, inocente, pero... Bueno, claro, también podrían decir, sí, ha ganado, pero ¿cómo ha ganado? No, pues también, claro, ya puestos, podemos estar ahí en un bucle que no hay que salir, no saldríamos nunca de él. Yo, como de los bucles siempre salgo, enseguida que hay un bucle, salgo del bucle, porque el laberinto del Minotauro es una cosa que nos hizo hace centenares de años, según la mitología, salir y constituir la gran civilización que representa todo lo que somos en Occidente, ¿no? Y salimos de aquel laberinto que por suerte alguien nos dijo por dónde teníamos que salir. Por lo tanto, laberintos ninguno. Las cosas son mucho más claras. Usted gana las urnas, usted es el presidente.
usted ha salido absuelto, usted es inocente, punto. Porque si no, no hay manera, nunca saldríamos de los bucles, ¿no? Y la última pregunta es, ¿en qué está ahora Francisco Camps? ¿Qué idea Dinamizando, tienes? vamos a ver, mi partido político, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, necesita, desde mi perspectiva, cada uno puede tener una opinión diferente, dinamizarse, reactivarse. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana llegamos a ser 90.000 militantes en mi época, cuando era... Y en las últimas elecciones que hubo de Congreso, creo que fuimos, yo también fui a votar, porque soy militante y no he dejado de serlo nunca, unas 6.000 personas. De 6.000 hasta 90.000, no te digo recuperar, hasta 90.000. Pero mi partido necesita volver a estar en la calle, necesita volver a abrir las sedes en los pueblos, en los distritos, en los barrios, en las aldeas, en las ciudades, en todas partes. Necesitamos estar en contacto con la gente. La militancia es fundamental para un partido como el nuestro, de centro-derecha, liberal conservador, reformista, humanista. O sea, necesitamos estar de nuevo en la calle, que defiende la identidad de lo propio y que defiende también la unidad de España y que defiende la leal forma de entender nuestra relación con todos los territorios que conformamos esta gran nación que es nuestro país. Entonces, eso es lo que ahora para mí es la mayor de mis preocupaciones y la mayor de mis ocupaciones. Con un montón de compañeros que estamos organizando para el día 10 de enero en las antiguas, los tinglados del puerto de Valencia, la Marina, donde estaban la base de Iberdrola, que ahora es un centro de convenciones. Estamos organizando un acto para recordar los 30 años de gobiernos del Partido Popular, año 95, para recordar todos los alcaldes y alcaldesas que durante tantos años han hecho cosas extraordinarias en sus pueblos y ciudades, presidentes de Diputación Provincial, todas las personas que han trabajado por este proyecto en las instituciones y que hemos conseguido hacer las cosas más importantes que tiene nuestro territorio, se han conseguido de la mano de los alcaldes, de los consellers, de los concejales del Partido Popular, de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Mirando hacia el futuro, a 2 años de las elecciones, conscientes de que tenemos que ganar dentro de 2 años por mayoría absoluta. No podemos renunciar a la mayoría absoluta. No podemos tener la más mínima sensación de que no se puede ganar. Se debe ganar. Se ganó por mayoría absoluta en 4 ocasiones. Tenemos que ir a por la 5ª mayoría absoluta, que es fundamental porque el Partido Popular es un partido central, es transversal, es intergeneracional. Piensa claramente en el futuro sobre la base del proyecto que hemos ido construyendo durante todos estos años. Y esto es lo que le digo a la gente que está escuchándonos. El Partido Popular fue el partido de los jóvenes y fue el partido de los mayores. Quiero que vuelva a ser, tiene que volver a ser el partido de los jóvenes. Yo fui un joven militante del Partido Popular, fíjate, tenía 20 años. Y siempre consideré que todos teníamos que participar en cada uno de nuestros ámbitos políticos, aportando todo lo que corresponda, la experiencia o la savia nueva de las personas jóvenes, la experiencia de las personas que ya no somos jóvenes, que somos mayores, a un proyecto que tiene que tener una concepción general de lo que es la sociedad valenciana, castellonense, alicantina, de la comunidad, general de lo que es la sociedad española, general de lo que es el mundo actual, sin debates sobre la base de agendas ideológicas, que además se contraponen con otras agendas ideológicas, porque la visión es una visión global. La vivienda, la infraestructura, el agua, la educación, la sanidad, las expectativas, el talento que se está perdiendo y se está yendo fuera de nuestra tierra, que tiene que volver, las expectativas de generación de riqueza en los sectores productivos, cada uno donde crea conveniente, la comodidad y el bienestar que viene de la prosperidad, que viene del trabajo y del esfuerzo, que viene de saber exactamente qué es lo que pretendemos para nuestro territorio. Yo por eso invito a los jóvenes al compromiso en proyectos en los que se piense en todo, porque yo fui joven y yo me hice aquella reflexión. Yo no solo he de pensar en las políticas de juventud. Recuerdo cuando nos reuníamos con la gente más mayor del partido en los años 80, que nos decían, vosotros hablar de las políticas de juventud. Y nosotros éramos un grupo de jóvenes muy rebeldes, muy rebeldes dentro del partido. No. Nosotros queremos hablar de todo. Los jóvenes queremos hablar de todo. Entre otras muchas cosas, porque estamos construyendo nuestra casa del futuro. Entre otras muchas cosas. Pero en cualquier caso, podemos hablar de políticas de juventud. Pero la política de juventud es todo, ¿eh? Es trabajo, es vivienda, es educación, es sanidad, es deporte, es mejoras, es exportación, es saber exactamente qué está pasando en el mundo, qué queremos hacer para mejorar las condiciones de vida que tenemos. Y alejarnos de las agendas ideológicas, que tanto daño hacen, porque encrespan, porque rompen, porque dividen, porque crean muros. Y el Partido Popular es un partido central, es un partido para todos, es el partido de la radical moderación,
de la capacidad de que todo el mundo quepa en el proyecto que nosotros tenemos que defender. Es mucho más bonito, es mucho más grande, es mucho más interesante, es mucho más apasionante. Cuando ves un montón de gente de distinta edad, distinta circunstancia, distinta condición, detrás de un mismo proyecto, con la misma ilusión compartida, que cuando ves un sector determinado de gente que solo piensa en una cosa determinada y se pasa el día hablando de eso, reconcomiéndose y retroalimentándose en una cuestión determinada. Pero para eso tendrás que tener un proyecto. Pero es que hablas de un Partido Popular que yo no lo reconozco. O sea, me hablas del PP, tal, no sé. Bueno, no sé. Por eso estoy en esto, dices, porque bueno, ese partido lo fue y ese partido tiene que volver a ser. pero cuando tú tenías 28 años, ¿has dicho? ¿Cuándo? No, 28 y 32 y 33. Pero ese PP ahora no existe. Bueno, hay que volver, tiene que volver. Es muy importante para todos, porque un gran partido popular, que además dice lo mismo a un joven y a un mayor de Lugo que a un joven y un mayor del barrio del Ensanche, donde tú vivías, todo eso es fundamental. Pero ese no existe. O sea, tú quieres recuperar ese PP. Yo, O sea, tienes la ilusión, no tengo la ilusión. la convicción. Tengo la convicción y estoy en el trabajo. Vale. Yo, fíjate, las ilusiones, yo tengo muchas ilusiones, sigo teniendo muchas ilusiones y muchos sueños. Con la edad que tengo sigo teniendo muchísimos sueños. Pero como yo he tenido la suerte de poder materializar muchos sueños colectivos que creí que eran buenos para todos nosotros, sigo en el convencimiento de que después de esta experiencia tan larga y tan dura, sigo teniendo la misma o más ilusión que en otros momentos para poder conseguir un proyecto en el que todos vamos a estar en un proyecto compartido de ilusión y de esperanza para todos, y de expectativas. ¿Por qué es real? Porque los colegios eran reales, se pueden tocar, están ahí. Los hospitales eran reales, se pueden tocar, están ahí. El aeropuerto, los puertos, los paseos marítimos, las infraestructuras, la modernización, la mejora de las condiciones de vida de los valencianos, por ejemplo. Fue real, es real, se puede tocar, es tangible. No estoy hablando de algo que sea un sueño inalcanzable. Muchos de los que a veces escucho con agendas ideológicas hablan de cosas que todavía no me pueden decir a mí qué es lo que de manera tangible han hecho en su vida para que creamos que lo que están diciendo sí que puede ser. En cambio, yo tengo la enorme suerte de poder decir, hablo de educación, podemos tocar los colegios, institutos y universidades construidas en mi época como presidente. Hablo de sanidad, podemos tocar centros de salud y hospitales construidos en mi época de presidente. Hablo de infraestructuras, hablo de equipamientos, y están ahí. Existen, de cualquier materia, de cualquier tipo. Y eso lo hizo el gran partido que es el Partido Popular, que es el gran partido de los españoles, por cierto. El único partido que le habla a todos los españoles de igual manera, a todas las generaciones. Que yo esto no lo reconozco. Pues este es el Partido Popular. Pues fíjate, quiero que se reconozca. ¿Qué moral tienes? Pero bueno. No es moral, es realidad. Sí, bueno, Oye, hay que reconquistar. todo esto... No es una tarea menor la que estás planteando. Hombre, por supuesto, a mí las tareas menores nunca me han gustado. Me gustan las tareas grandes, las grandes apuestas. Y esta es una gran apuesta. Me preguntan qué estoy y te digo, sano, estoy en que esto. no es una tarea menor. Que no es una tarea. Sin duda. Bueno, pues despedimos ya 1:20, nos hemos ido. Podemos estar más rato, pero bueno, nada. Ya nos contarás en qué estás y oye, suerte con esto que quieres hacer. Que venga yo por aquí, que sepas que estoy encantado. Además, pues, que lo sepa la audiencia, está justo donde termina la carretera de Valencia a Madrid, tu estudio, con lo cual me es muy cómodo. Si quieres, vente para aquí, yo cojo el coche, vengo, hablamos y me vuelvo a Valencia. Fenomenal, pues así quedamos. Un placer que hayas estado aquí. Y a todos ustedes ya les emplazamos a una nueva entrega de estas entrevistas y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.